Buen día, maestre y compañeros. Tengan todos un cordial saludo. El que les habla es el alumno Raúl Yao Ramírez de Nazoa, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Humanas del primer ciclo. El curso, la asignatura, está a cargo de la docente Danitza Maite Báñez Castro y el curso eh, es Historia del Derecho, ¿no? El tema designado para mi informe y mi exposición fue el siguiente: la administración de los virreinatos y el derecho indiano, Santa Inquisición y la cultura virreina. Como introducción, tenemos el siguiente trabajo tiene como propósito explicar cómo desde los primeros descubrimientos geográficos, la corona española fue consciente de la necesidad de crear un organismo que velara por los nuevos territorios conquistados, ¿no? El Consejo de Indias tuvo un campo de acción amplísimo. Fue el encargado de proponer los posibles candidatos a virreyes para las Indias y Filipinas, así como también de los oidores, corregidores, gobernadores de las ciudades americanas. La minería en las Américas españolas fue el motor de la economía colonial, no fue la potencia. Tanto en el virreinato del Perú como en el de la Nueva España, las minas engranaron todo el comercio, marcaron los circuitos comerciales orientados en la producción a los grandes centros mineros. El objetivo de esta exposición es conocer elementos claves de la estructura colonial de América. Dentro de esto, la administración, el virreinato indígena, la Inquisición y la cultura jurídica virreinal. Bien, ahora pasamos al desarrollo del trabajo. El dominio español en América, para asegurar el dominio de los territorios americanos y mantener la autoridad sobre sus habitantes, la corona española creó un sistema para administrar sus colonias. Para ello, estableció instituciones de gobierno en España y en América, todos bajo el control del rey. Bien, por un lado tenemos las instituciones en España, conformado por el rey en la cúspide de la pirámide, ¿no? Que era la máxima autoridad. También está el Consejo de Indias, como un organismo que asesoraba al rey en los asuntos de las Indias. Era el máximo tribunal de justicia y se preocupaba del trato que se les debía dar a los indígenas. Y también tenemos Casa de Contratación, que era el organismo que se preocupaba de mantener el monopolio comercial y autorizaba el control, el flujo de personas y las mercancías entre España y las Américas. Por otro lado, tenemos las instituciones en Américas, ¿no? Esto estaba controlado por el virrey, o también como se le llamaba en ese entonces, el otro yo del rey, ¿sí? Bien, las instituciones en América estaban conformadas por la Real Audiencia, que era el máximo tribunal de justicia en cada virreinato y gobernación. También estaban los virreinatos. Generalmente eran miembros de la nobleza y debían mantener la autoridad, defender los territorios y preocuparse de la expansión de la fe católica, ¿no? Ya que esto era muy importante en ese momento. También tenemos gobernaciones o capitanías generales. Eran unidades territoriales más pequeñas que los virreinatos y dependían militarmente y políticamente de ellos. También está conformado dentro de esto los corregimientos, que eran los territorios en que se dividían las gobernaciones. Estaba a cargo de un funcionario llamado el corregidor, quien era nombrado por el gobernador. Este tenía que cobrar los impuestos, se preocupaba de las obras públicas y de la protección de los indígenas. También tenemos al gobernador, ¿no? Que el gobernador tenía un mando político y militar del territorio, ¿no? Dependía del virrey. Tenemos también el Tribunal de Real Audiencia, era el máximo tribunal y tomaba el mando en caso de fallecer el gobernador
informaba sobre la conducta política y privada de los funcionarios, asesoraba al gobernador y se preocupaba de la situación de los indígenas. Estas entidades eran gobernadas, como les mencionaba, por un virrey, a quien por nombramiento del rey se le asignaba el deber de administrar y gobernar un país o provincia, ¿no? Que generalmente se ubicaba separada del territorio central del reino, ¿no? Y ya sabemos que que España estaba gobernada por el rey y los otros lugares donde se fueron dando las nuevas conquistas de los territorios era gobernado por los virreyes. Bien, ahora pasamos a entender la ley de Indias. La ley india en sí misma es un cuerpo de leyes y reglamentos especiales creados para regular la vida en las colonias. Estas leyes se basaron en la legislación española y adaptaron a las realidades y necesidades de los territorios coloniales. La ley india cubre varios campos como el derecho penal, el derecho civil, el derecho comercial y el derecho administrativo. Reguló los derechos y obligaciones de las colonias, la organización de la administración colonial y la relación entre los españoles y la población indígena. La ley de las Indias fue una herramienta utilizada por la corona española para crear un marco legal y asegurar la obediencia de la población indígena a las autoridades coloniales y proteger los intereses españoles. La ley define los derechos y obligaciones de los colonos, así como las limitaciones y responsabilidades de los indígenas. La importancia del derecho indiano radica en su función de regular la convivencia y el orden de las colonias. La ley de indios regulaba la administración de las colonias, determinaba la organización del gobierno en las colonias y establecía procedimientos y mecanismos legales para la resolución de disputas y conflictos. El derecho indígena refleja en sí la fusión de las tradiciones jurídicas españolas con las costumbres y prácticas locales, reflejando la interacción y aculturación de las dos sociedades, ¿no? Era la combinación de ambos, ¿no? Y pues se basaba en proteger los derechos de los indios, ¿no? La Inquisición es una institución eclesiástica establecida por la Iglesia Católica, ¿sí? La Inquisición del Virreinato vigila y controla las creencias religiosas de las poblaciones, hace cumplir la ortodoxia católica y reprime cualquier forma de pensamiento que consideren una amenaza a la estabilidad religiosa y política, ¿no? De los españoles. La Inquisición tiene el poder de tratar, de procesar a los que violan las enseñanzas y la ortodoxia de la Iglesia. La importancia de la Inquisición radica en su papel como instrumento de control religioso y político. La Inquisición, a través de sus tribunales, investiga y persigue no solo los delitos religiosos, sino también los delitos considerados una amenaza a la seguridad y estabilidad política. En tanto, a la jurídica virreinal se refiere al conjunto de valores, prácticas, normas y tradiciones jurídicas que se desarrollaron en el virreinato español durante el periodo colonial americano. Esta cultura fue el resultado de la interacción y amalgama del derecho español, el derecho canónico y las costumbres locales que formaron un sistema jurídico único en los territorios coloniales. Se caracteriza por la combinación de elementos europeos y locales que incluyen prácticas tradicionales y conceptos legales. En conclusión, la administración de los virreinatos se manifiesta a través de las normas, instituciones y prácticas jurídicas que reflejan la adecuación del derecho en la realidad colonial. El derecho indiano, por otro lado, proporcionó el marco legal para la vida colonial al adaptar el derecho español a la realidad colonial, ¿no? O local. Garantizó los derechos y deberes de los colonos españoles y de los indígenas, promoviendo la justicia e igualdad ante la ley. La Santa Inquisición, como lo aprendimos en clases, es una institución eclesiástica establecida en la época colonial y una de las principales críticas a la Inquisición es su papel de persecución y supresión de cualquier forma de herejía, ¿no? Eso quiere decir que cualquier persona
que tenía un pensamiento religioso diferente al rey, ¿no? O a los virreyes, se castigaba, ¿no? Con la máxima sanción. Bien, aquí están mis referencias bibliográficas. Muchas gracias. Que tengan un buen día.